Hello students, good afternoon, how are you? Espero que estén teniendo una gran semana, ojalá les haya ido muy bien en general con todas sus calificaciones y todos sus exámenes. Cuéntenme, ¿cómo les ha ido hasta ahorita? Cereal con leche. Carne en tortilla. Excelente, me da gusto que les esté yendo bien. Very good, Paimes. Bien, me da gusto saberlo. Me da en serio gusto que les esté yendo bien. Bueno, miren, hay información importante que les quiero decir respecto a este asunto de los exámenes de recuperación. Me parece que algunos todavía no están como muy al tanto de cómo funcionan y es comprensible si están como a lo mejor un poco nerviosos, un poco asustados con este tema, pero en realidad es bastante sencillo. Eh, Les cuento fácil cómo funciona lo de los exámenes de recuperación para que no se vayan a estresar mucho con eso ni se mortifiquen. De hecho, algunos de ustedes ya les medio expliqué, pero les comenté que les iba a dar más información aquí en la sesión para que todo el mundo supiera cómo funcionan. Entonces, ahí va, la explicación es muy sencilla. Verán, durante un corte hay varias formas de calificar el desempeño del estudiante. Obviamente, algunas de ellas son las tareas que realizan, las participaciones, a veces se quedan proyectos, los proyectos es una forma, los pequeños exámenes parciales antes del examen de corte, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos métodos de calificación o formas de calificación son distintos bloques de calificación como tal. Por ejemplo, ustedes tienen un bloque de calificación que son las tareas semanales que han estado haciendo pues semana con semana, ¿no? De ahí viene el nombre. Y cada uno de estos bloques, bueno, más bien cada uno de estos elementos de este bloque de calificación de las tareas, el corte anterior valía 15%. Y el examen, que es otro bloque de calificación, tenía un valor del 55% aproximadamente. Y aparte había un 5% extra de puntos que se podían llevar conforme participaran aquí en la clase o estuvieran aquí pendientes, no se perdieran las sesiones, etcétera, etcétera. Pero los puntos extra no son parte del bloque, pues obviamente esos son puntos extra. Si no los tienen, no es que les perjudique, más bien simplemente a lo mejor no tienen una pequeña ventaja, pero no pasa nada. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo pasa con los bloques? ¿Y qué pasa con las recuperaciones? Digamos que alguien no aprueba un examen de primer corte. eh, que bueno, sucedió, pero no es preocupante. Supongamos que yo soy estudiante y yo hice el examen y en mi examen saqué, por decir algo, por dar un número, eh, 59 de 65, ¿no? Que era lo que tenía el examen de puntos, ¿no? Es una calificación bastante nueva, es un poquito más alto que 90 me parece, 90 y algo. Pero digamos que no hice las tareas y no pasé el examen, es decir, no pasé el corte, porque me faltaron todos los puntos de las tareas. ¿Ok? Eh, Eso significa que estoy en recuperación. Estoy en recuperación porque no alcancé el mínimo aprobatorio, que era de 70 puntos. ¿Qué sucede en la recuperación? ¿En qué consiste la recuperación? Como el nombre lo indica, es recuperar los puntos que me faltaron para alcanzar el mínimo aprobatorio. Digamos que yo en mi examen saqué 59 de 65, es muy alto. De hecho, me fue bastante bien. Por lo tanto, el bloque correspondiente al examen lo tengo aprobado. No tengo ningún problema con eso. ¿Qué es lo que tengo que recuperar? Los puntos restantes que me harían pasar que dependen del bloque de tareas. Supongamos que yo no entregué ninguna tarea, entonces no tengo esos puntos que me habrían hecho pasar. ¿En qué consiste la recuperación? En recuperar los puntos que me hicieron falta, en este caso el bloque de tareas, para que a mis 55 o 59 que saqué en el examen se le sumen los puntos de las tareas y entonces ya pueda alcanzar el mínimo probatorio. Digamos que hice todas las tareas, pero pues no sé, no presenté el examen, me olvidé o se me fue el internet o ese día me quedé dormido o simplemente me distraje o ese día estaba pensando en otra cosa y me fue mal en el examen, pero sí tengo todas las tareas, ¿ok?
Eso significa que tengo, si hice bien mis tareas, tengo unos 45 puntos ahí guardados. ¿En qué consistiría mi recuperación? En alcanzar los puntos que me hicieron falta, en este caso en el bloque del examen, para poder tener el mínimo probatorio. Es decir, mi recuperación consistiría en llevar a cabo el examen que no presenté, por el cual no tuve los puntos que me hicieron falta. Eh, para que les quede como de otro modo más claro, la recuperación consiste, o más bien la recuperación se suma a los puntos que ustedes ya tienen en el corte, aunque no lo hayan pasado. Ustedes pueden alcanzar un máximo de 100 puntos en una calificación. El mínimo probatorio es de 70. Digamos que en mi primer corte yo saqué 40, no alcancé a pasar. Eso significa que en mi recuperación yo debería alcanzar como mínimo 30 puntos que me permitan alcanzar el 70 que no alcancé en el primer corte. Eso es la recuperación. Si lo ven así, realmente no se ve tan grave, porque realmente no es grave. Ahora bien, si alguien piensa, bueno, es que pues, ya me fui a recuperación, pues eso, mi promedio, etcétera, etcétera, me va a perjudicar y se va a ver feo, no es así. Si ustedes se van a una recuperación, la recuperación es precisamente para tener los puntos que habían hecho falta para que puedan pasar. Por lo tanto, si ustedes alcanzan los puntos que necesitaban y pasan esa recuperación, se sigue contando como su calificación ordinaria, se sigue contando como si hubiesen pasado en su periodo ordinario el primer parcial. De ese modo, su calificación, cuando ya se den los números finales de semestre, de cuatrimestre, su calificación sigue siendo aprobatoria sin ninguna clase de repercusión en su historial académico. Simplemente aparecería que ustedes pasaron la materia, fin, y hasta ahí, ¿no? No pasa nada. El chiste obviamente es no irse extraordinario porque esas sí son las que impactan el historial académico. Pero las que se pasan en recuperación se siguen contando como ordinarias, simplemente son pues te faltaron tantos puntos, te doy esta oportunidad de darme los puntos que te hicieron falta para que ya pases este parcial. Y así de fácil, ¿ok? Entonces, lo que pueden hacer ustedes para estar un poco más tranquilos es verifiquen en sus listas de calificaciones en los que se hayan ido a una recuperación cuáles son los bloques en donde salieron más bajos. A lo mejor yo salí bien en varias cosas, pero no entregué una tarea. A lo mejor entregué todas las tareas, pero me fue mal en el examen. A lo mejor me fue bien en el examen, pero no entregué ninguna tarea. ¿Qué fue lo que me hizo falta, que no me dejó pasar? Esa sería la recuperación en cada uno de sus casos individuales. ¿Ok? Y eso es todo. Básicamente esa es la recuperación. Esto es, se los comento para que no se preocupen demasiado con ese asunto, para que no piensen que ya están en problemas, como para que piensen que ya se manchó su historial académico. No es así, no se angustien, no pasa nada, ¿ok? Siguen teniendo otra oportunidad y en la segunda oportunidad ya la pasan sin ningún problema. Ojo, tomen en cuenta esto. Si ustedes se van a una recuperación y no pasan los puntos necesarios en esa recuperación, entonces sí automáticamente ya están en extraordinario. Supongamos que hicieron todas las tareas y su recuperación consistía en hacer examen de corte otra vez. Y no pasan ese examen, entonces sí están en extraordinario. No pasar una recuperación automáticamente los pone en extraordinario. También irse a 3 recuperaciones simultáneas, es decir, primero, segundo y tercer corte, automáticamente los pone en extraordinario. Obviamente eso no va a pasar, vamos a tratar de que vayamos todos a la par y vayamos entendiendo todo el contenido, pero que tampoco se vayan a confiar mucho. En que diga, bueno, sí, tengo otra oportunidad, sí, pero solo tienen 2, no 3 oportunidades. Es decir, se pueden ir a una recuperación de primero y segundo, o segundo y tercero, o primero y tercero, pero no las 3. Si se van a las 3, eso sí ya es extraordinario. ¿Ok? ¿Cómo están con esto? ¿Bien hasta acá, sin problema? ¿Quedó comprendido un poco más en qué consiste la recuperación? Entonces, profe, te puede decir la recuperación nada más en una, o sea, en un corte, no en todos seguidos. Exactamente, tú solo harías la recuperación del corte en el que te fuiste. Ok. Por ejemplo, supongamos que de aquí en adelante pues, le eches muchas ganas y le entiendes todo y logras presentar tus tareas a tiempo y pasas tu segundo corte. Y lo mismo con el tercero, pasas tu tercer corte, solo haces la recuperación de primero. No es que tengas que hacer una recuperación cada corte. Solo aquella recuperación en el corte en el que no hayas alcanzado el mínimo aprobatorio. Y solo eso.
Ah, ok. Pero por ejemplo, si voy mal todo lo que es el cuatri Ajá. y en toda la materia, por ejemplo, me llevo todos recuperación, ¿eso afecta? Mira, si te llevas las tres recuperaciones, entonces sí estás en extraordinario. Pero si te fueras a dos recuperaciones y, y el último corte lo pasas bien, harías las recuperaciones solo de los dos cortes que no pasaste. Y si pasas las recuperaciones, sigues estando dentro de tu calificación ordinaria y no pasa nada. Seguirías contando tu calificación como bien, normal. Te digo, el Oh, ya, chiste es ya. que no te vayas a extraordinario. Y otra pregunta, Dime. la recuperación es cada cuánto, ¿cómo se hace? Ah, bien. Esto, y esa es muy buena pregunta, qué bueno que lo mencionas. Cada docente tiene planificados distintos periodos para sus recuperaciones. Algunos docentes tienen el método de hacerlo, de que una vez que acabas un corte y en lo que estás preparándote para el siguiente corte, haces tu recuperación. Es decir, bajo esta perspectiva, ustedes estarían haciendo la recuperación del primer corte la siguiente semana. A mí no me gusta mucho este método porque si no les quedó muy claro en un principio, es muy poco tiempo para recuperarse para el segundo. Entonces, lo que yo prefiero hacer es mandar mis recuperaciones todas hasta el final del segundo corte y presentarlos antes de tercero. Es decir, ustedes todavía tendrían más o menos un mes para prepararse y cumplir con todo lo que necesitan para aprobar, en este caso, el primero o el segundo. Entonces todavía falta algo de tiempo, no se preocupen. Yo les voy a notificar cuando se esté acercando la fecha para que ustedes lo tomen en cuenta y estén listos con lo que sea que les haya hecho falta. Profe, Dime. y si salimos mal en el examen y en las tareas, tenemos decisión propia de elegir cuál queremos recuperarnos. No, porque como tú lo estás mencionando, tanto examen como tareas tendrían que funcionar al mismo tiempo. Si te fuiste mal en las dos o te fue mal en las dos, tendrías que recuperar los puntos en ambos bloques. Si te fue Se, solo bien en tareas, otra vez no te escuché. se podría volver a repetir el examen y las tareas, ¿no? Exactamente. En ese caso, por ejemplo, imagínate que no llegaste para nada ni un solo día del primer corte y que no hiciste ninguna tarea. La recuperación consistiría precisamente en hacer de nuevo ese examen y esas tareas de primer corte. Ah, ok, pero ¿Ok? ¿Qué más? Pregunten lo que necesiten. Están haciendo buenas preguntas, significa que sí están entendiendo cómo funciona. Entonces, si necesitan algo más, saber algo más, pregunten con toda confianza. ¿Todo bien hasta acá? Excelente. Thanks, Daniel. Bueno, si no hay más dudas por el momento, entonces, gracias David, gracias Vicente. Si no hay dudas por el momento, entonces nos vamos a mover hacia el contenido del segundo corte. El contenido del segundo corte obviamente implica que ya tenemos mucho más, ya estamos más familiarizados con el primero. De todos modos, vamos a darle un vistazo a algunas cositas del primero antes de avanzar a lo segundo, solo para asegurarnos de que todo está bien. Pero lo vamos a hacer mientras vamos avanzando con el segundo corte. La recuperación, William, sería en más o menos un mes, aproximadamente un mes. Es decir, cuando ya hayamos acabado el segundo corte, entonces ya entrarían en funcionamiento las recuperaciones. Por nada. Bueno, les voy a poner aquí en pantalla el contenido de nuestro segundo corte. Es, por lo menos el de la primera semana, bastante sencillo. Está tan sencillo que parece chiste. En un momento les aparece. Este es el contenido de la primera semana del segundo corte. Consiste en esto: el uso de las expresiones there is y there are. Las expresiones there is o there are las utilizamos para decir que hay algo, hay una cosa.
Una cosa está en un lugar. ¿Ok? Y tenemos dos expresiones para cuando hablamos de un singular o de un plural. Por ejemplo, quiero decir que hay una manzana sobre la mesa. Así que lo diría como there is an apple on the table. Si quiero decir que hay dos manzanas, lo diría como there are two apples on the table. ¿Ok? There is lo utilizo cuando mi sustantivo es singular y there are cuando mi sustantivo es plural. ¿Ok? De hecho, aquí en pantalla pueden ver dos ejemplos de cómo funcionan esas expresiones. Por ejemplo, there is, que se puede contraer como there's a pencil on the desk. ¿Okay? Estoy hablando de un solo lápiz, por lo tanto digo a pencil. Por eso puedo decir there is. There's a pencil on the desk. Ahora bien, cuando hablo de plurales, tengo la expresión de abajo. There are 23 students in the class. 23 students in this class. ¿Okay? Estoy hablando de 23 estudiantes, por lo tanto utilizo there are. Y ahí tienen la fórmula que necesitan. There is más un sustantivo en singular o there are más un sustantivo en plural. Facilísimo. Esa es básicamente la fórmula de este primer segmento. Abajo tenemos 4 oraciones incompletas. Díganme cómo debería verlas o cómo deberían quedar según lo que acabo de ver. Analicen bien sus oraciones, decidan si lo que tenemos ahí es un sustantivo en singular o en plural y díganme qué expresión necesito en cada una de esas. Por ejemplo, number 1, tengo a notepad on my desk. There is. En la primera dicen que sería there is. ¿Cómo le hago para saberlo con certeza? ¿Cuál es la lógica o en dónde fundamento esta decisión? Porque dice a notepad, entonces se está refiriendo a uno, un notepad, a notepad. Yes, exactamente. Esa es como que la mejor respuesta posible. Porque mi sustantivo es singular y sé que mi sustantivo es singular porque estoy utilizando a notepad. Como recordamos en la corte anterior, es decir, en el episodio anterior, como recordamos en el corte anterior, el artículo a o an solo los utilizo cuando estoy hablando de un solo sustantivo, de un singular, de una unidad. ¿Okay? En caso contrario, no lo utilizo o utilizo el número directo de cuántos tengo. En este caso, como estoy utilizando a, estoy hablando de uno. Por lo tanto, tengo que utilizar there is. ¿Qué tendría que ponerle en la oración number 2? There are. Yes, excelente. ¿Cómo justifico eso? Porque lo siguiente es free book, o sea, 3 libros, o sea, es plural. Yes, exactamente. Thank you, Taylor. Sí, tengo 3 books. 3 books, forzosamente estoy hablando de plural. Es más de uno, son 3. 3 books, por lo tanto, en un plural tengo que utilizar there are. Sentence number 3. What do I have? Igual, there are. Yes, ¿cómo lo sé? Porque también tengo un número que defina un plural. ¿Okay? Exacto, William. Desde que tengo 10, ya sé que estoy hablando en plural. There are 10 pencils in my pencil case. Tengo 10 lápices en mi funda de lápices, o en mi lapicera, o en mi caja de lápices. Pencil case, ¿ok? Number 4. There is. There is. Yes. Puedo decir there is, o puedo contraerlo como there's, como dice Martín, porque estoy diciendo a window. Eso forzosamente me pone en situación de singular, por lo tanto debo utilizar there is. Díganme, ¿esto les parece complicado? No. No, profe, no. Facilísimo. Esta es la mitad del ejercicio de la primera semana. O sea, ya lo tienen. Ya lo entendieron. La verdad sí, David, regalado. ¿Okay? Esta es la mitad del ejercicio de la primera semana. Y esto viene en el examen. O sea, está de chiste. Vamos al contenido de la siguiente parte. Vocabulary. Hay que irnos involucrando poco a poco con más nombres de sustantivos en inglés, con más cosas que vemos en inglés y sobre todo con piezas o artículos o sustantivos que son de uso común, que si volteamos nuestros ojos es posible que veamos fácilmente. ¿Okay? Muchas veces nuestras conversaciones en inglés se interrumpen porque no sé el nombre de algo, porque no sé cómo se dice algo en inglés.
Hay una expresión bueno, hay una expresión en general, no solo en inglés, hay una expresión que se llama perífrasis. No sé si ustedes conocen esta expresión o si saben lo que significa. ¿Alguien sabe lo que significa perífrasis? No, está bien fácil. Imaginemos que yo estoy hablando, estoy teniendo una conversación con una persona y de pronto descubro que no sé el nombre de una palabra. Así que hago lo siguiente. Estoy hablando de que, ok, estoy contándole una historia a un amigo. Le digo, I was on a ship. I was on a ship. Yo estaba en un barco and the ship stopped because someone dropped the... Y mi conversación se interrumpe ahí. ¿Qué dice mi oración? I was on a ship. Yo estaba en un barco. And the ship stopped. Se detuvo. El barco se detuvo. Because. Porque. Someone dropped. Drop es el verbo dejar caer. Obviamente en pasado. Someone dropped the... Y tengo un problema. No sé cómo se dice esta siguiente palabra en inglés. ¿Okay? Yo estoy pensando en este objeto y seguramente lo conocen. Pero no sé cómo se dice en inglés. Lo tengo muy claro en mi mente y sé qué cosa es y sé cómo se llama en mi propio lenguaje, pero no sé cómo se dice en inglés. Supongamos que la otra persona no habla nada de español, así que no le puedo decir cómo se llama en mi propio lenguaje. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo hacer una perífrasis, que significa hablar en círculos sobre un punto o sobre un tema, quizás dando pistas alrededor que me ayuden a describirlo, pero pues no puedo decir la palabra como tal. Entonces, supongamos que voy contando mi historia y digo, I was on a ship and the ship stopped because someone dropped the... Ah, caray, ¿cómo se dice eso en inglés? Ok, this is a metal object. This is an object made of metal, hecho de metal, ok? It's very heavy, es muy pesado. And you can drop this object, puedes tirar este objeto outside the ship, afuera del barco, to stop the ship. Entonces, mi conversación iba en esta dirección y de pronto me detuve y comencé a hacer esto. It's a metal made of object and it's very heavy and bla 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 bla. Y continuó. Entonces, di muchas vueltas alrededor de lo que quería decir. Eso es una perífrasis, dar vueltas alrededor del tema, porque no sé qué es lo que hay en medio, no sé cómo se dice. Y la otra persona me dice, oh, I know. Yes, you mean the anchor. Y yo, ah, sí, claro, anchor. Yes. En mi idioma eso se llama ancla, pero yes, the anchor. ¿Okay? Por lo tanto, mediante esta perífrasis, logré que la otra persona comprendiera qué es lo que yo quería decir, sin necesidad de recurrir a mi propio lenguaje. Obviamente para esto tengo que tener suficientes pistas y a lo mejor conocer otras palabras y conocer quizás materiales o adjetivos calificativos para poder hacer que mi comunicación funcione, porque no siempre voy a poder decirlo en español. En una clase en inglés a lo mejor sí, porque todos conocemos en español, pero si lo tienen que hacer en un país en donde nadie habla su propio idioma, van a tener que recurrir a estas pequeñas técnicas de cómo aproximar a mi interlocutor a justo lo que yo quiero decir, sin necesidad de recurrir a mi lenguaje, porque a lo mejor si lo digo en mi propio lenguaje, la otra persona tampoco la conoce. ¿Ok? ¿Se entiende la perífrasis? Es como la descripción, ¿no? Mira, no exactamente la descripción, sino como dar vueltas alrededor del tema. No irte directamente al punto, sino dar vueltas alrededor. Y... como Franco Escamilla, pero en Afton. Pero digo, parte de tu perífrasis, de hecho, sí puede ser la descripción. Es decir, en tu perífrasis puedes incluir la descripción para ayudarte a llegar al punto sin necesidad de tocarlo directamente. Porque te digo, a lo mejor no conoces justamente esa palabra, pero puedes hacer que la otra persona la conozca. O por lo menos sepa de lo que estás hablando. Ok.
Por ejemplo, supongamos, y esto quiero que me lo describan en inglés, a lo mejor no conocen cómo se llama este objeto en inglés, pero quiero que me describan ustedes eh, un sacapuntas. Hagan una perífrasis sobre el objeto. No sabemos cómo se dice sacapuntas. Y en caso de que lo sepan, no me lo digan. Descríbanme cómo es un sacapuntas para que yo sepa de lo que están hablando. Small Ok, it's small. is, how do you say, filoso? Ah, very good. Podemos hacer una doble perífrasis. Vamos a ver. Supongamos que yo quiero decir I have an object. Tengo un objeto. Ah, caray, ¿cómo lo describo? Ok. It's small. Y luego quiero decir, ah, caray, pero tampoco sé cómo se dice afilado. Ok. You can cut things with it. Esta es una perífrasis dentro de la perífrasis. Puedes cortar cosas con él. Ah, ok, eso a mí ya me da la idea de que es afilado. Ya luego te digo cómo se dice la palabra, pero de momento estamos haciendo otra perífrasis. ¿Okay? ¿Qué más? ¿Qué hago con ese objeto? Porque, por ejemplo, Is a plastic object? ok, puedo decir it's made of. Era Y ojo, sharp. porque puede ser de plástico, pero también hay de metal. ¿Sí? Plastic of metal, ¿no? Ajá. Ya chequé, era sharp. Yes. Todo esto de acá lo reemplazamos con sharp, que significa exactamente afilado. ¿Ok? Me voy a hacer un lado para que lo vean. Sharp. Teacher, podría ser sharpen a pencil. Ah, ok. Sharp es el adjetivo calificativo para afilado. Sharpen funciona como verbo para hablar precisamente de afilar. Entonces puedo decir to sharpen a pencil, para afilar un lápiz. Que a los lápices pues no se les saca filo, ¿no? Pero, qué idea. Entonces con esta descripción, por ejemplo, la otra persona puede decir, ok, you're talking about a pencil sharpener. Pencil sharpener. Sacapuntas, ¿ok? O sea, literalmente significa afilador de lápices. Pencil sharpener. Very good, lo resolvieron. Ok, verán, les tengo una pequeña actividad ahorita que nos vamos a la siguiente parte, al de I have. No, de hecho la vamos a ver de una vez, porque esto les va a servir mucho para la siguiente actividad. Y si la resuelven bien, si resuelven perfectamente bien esa actividad, y me refiero a que todos participen, a lo mejor y se me ocurra darles algunos puntos extra. Vamos a ver. Les voy a mostrar la siguiente parte de la guía y de ahí nos movemos a esta actividad. Primero que nada, tengo estos sustantivos que necesitan un nombre. Bueno, ya tienen un nombre. Vamos a ver cuál es cada uno. What is letter A? Calculator. Yes, Calculator. this is the calculator. Calculator. Y es de estos nombres que se nos queda muy fácil porque si no sabemos inglés probablemente es como le diríamos, ¿no? ¿Cómo se dice calculador en inglés? Calculator. Sí, exactamente, ¿no? ¿Cómo se dice tijera en inglés? Tijerator. No, eso ya no. Ok. Ok. What is number 2? Yes, recordemos, hay dos tipos de relojes. Están los relojes que ustedes pueden llevar en su pulso, en su pulsera, en su muñeca, que se llaman watch. Watch, como el verbo observar, watch. Y están el tipo de relojes que usualmente van en la pared o que van montados de pie sobre una mesa o algo así, y eso se llaman clock. ¿Y los de Pocket Clock? Bueno, no sé, pues, o como dice, los relojes de bolsillo. Ese es Pocket Watch, exactamente. Ah, sí. Okay. Sí, exactamente, Pocket, bolsillo. De hecho, seguramente ustedes ya conocen, porque me imagino que entre ustedes sabe ver uno que otro friki. Y friki en buen sentido, yo soy súper friki. Sí. Me imagino que ya conocen pues, de dónde salió esta palabra. Sí. Sí, lo tienen que saber. Viene de pocket, bolsillo, y monster.
¿sí? Monstruos de bolsillo. Y luego en los nombres de los Pokémon hay unos nombres que son súper obvios de saber de dónde vinieron. Que seguramente ya lo saben. Si juegan Pokémon o conocen la historia de los personajes, seguramente lo conocen. Por ejemplo, Ekans. Seguramente saben, ¿no? Facilísimo. Invertimos las letras y ¿qué les queda? Snake. ¿Qué Pokémon es ese? Es una serpiente. Digo, en caso de que no supieran, pues esto está así como clásico. ¿Y cómo se llama la evolución de Ekans? Se llama Arbok. ¿Ok? Facilísimo. Lo invertimos y ¿qué queda? Cobra. O sea, se rompieron la cabeza buscándole un nombre a esos Pokémon, ¿no? Y luego hay otros que aunque su nombre pues está en inglés, de todos modos se preguntan de quién de ellos sabía. Bueno, por ejemplo, tenemos estos otros Pokémon como los Pokémon legendarios. Seguramente también ya conocen de esto. Arctic porque es ártico, porque es de hielo. Zap porque es eléctrico. Zap y Molt porque es de fuego. Y después que tenemos 1, 2, 3. Los 3 Pokémon legendarios, ¿no? Así se llaman. No se preocupen, esta es cosa muy friki y pues Wow. Y es. Sí, el nombre está bien descarado. Esos son los nombres originales de los Pokémon y se llaman 1, 2, 3. Pero bueno, esto no viene en el examen, ¿eh? No se preocupen. Deberían jugar Pokémon Go. Está muy divertido. Bueno, volviendo al tema, porque ustedes se distraen un montón. What is letter C? Notepad. Yes, Notepad. Este en particular, que es un poco más pequeño y es también más delgado y es un poco más alto y es como para hacer anotaciones rápidas, es un Notepad. Los que utilizamos en un salón de clases, esos son Notebook. Son más como para hacer escrituras o hacer anotaciones mucho más extensas. Y pues Notepad es como para hacer anotaciones muy breves, muy cortas. En caso de que necesitamos recabar información, por ejemplo, mientras caminamos, mientras hacemos una investigación, etcétera, etcétera. ¿Okay? Tendríamos dos tipos, Notepad y Notebook. La diferencia es que Notebook es más como el tipo escolar y Notepad es como un bloc de notas más chiquito. ¿Okay? El D ya lo conocen. Pencil. Pencil, yes. Letter E. Pen. Pen. Letter F. Pencil case. Pencil case. Pencil case. Pencil case. De esto sabemos entonces que case significa cubierta o funda. ¿Ok? Como la que le ponen a su celular. Cell case, por ejemplo. Phone case. ¿Ok? El case del teléfono. ¿Ok? Una funda o una cubierta. Y de eso también podemos deducir entonces qué significa esto. Brief es una forma de llamar a un reporte o un documento. ¿Qué significaría todo esto? Como portafolio. Justamente, Como, carpeta, o sea. exactamente, justo portafolio. Brief es un documento o un papel o un folio, es decir, un documento seriado y notificado y todo, ¿ok? Y case, la funda en donde ponen esos documentos. Eso significa, a briefcase will be un portafolios, ¿ok? Very good, tengo puros alumnos brillantes acá. Ok. ¿Qué dijo que era, profe? Portafolios. Portafolios o maletín de documentos. Ah, ok, gracias. Sí, no problem. Después tenemos letter G. What is letter G? Scissors. Scissors. Exactamente, scissors. And finally, Ruler. roller. Ruler. Yes, roller. La regla. Ok, vamos al siguiente bloque. El uso del verbo have. Antes de explicárselos aquí en la pantalla, les voy a mostrar algo en la siguiente ventana. Como para hacer más fácil la explicación que viene a continuación. Realmente sencilla. Yes, dime. ¿Esta guía la puedo subir a plataforma? No, esta guía se las voy a poner todavía.
porque hay algunas cosas a las que les faltaban formato, entonces hoy mismo se sube a la plataforma esta guía de esta primera semana. ¿Ok? No problema. Ok, tenemos el verbo have. Significa dos cosas. Uno de sus significados es el verbo tener y el otro es el verbo haber. De momento, ahorita nosotros solo vamos a trabajar con la expresión del verbo tener. ¿Ok? El verbo haber se utiliza cuando estamos hablando de tiempos perfectos, pero esto de momento no los quiero complicar con esto, no lo vamos a ver todavía, así que nos vamos a quedar de momento solo con la expresión del verbo tener. Su uso es muy sencillo, solo debo tener en cuenta que tener, el verbo have, es un verbo irregular. Eso significa que cuando lo modifico en algunos tipos de expresiones como terceras personas, el verbo se transforma. Es decir, puedo tener I have en el sentido de yo tengo, pero si hablo de he, she o it, que son las terceras personas, mi verbo se convierte a he has o she has o it has. ¿Ok? Recordemos, las terceras personas son estas, pero no significa que sean las únicas. Obviamente vienen en muchas formas. Por decir algo, he también puede ser my brother, puede ser my friend, puede ser George. She puede ser my sister, puede ser my girlfriend, puede ser my mother, puede ser Jessica, etc. It puede ser the car, the dog, the house, etc. ¿Okay? Cuando hablo de terceras personas, estas son las terceras personas, mi verbo se convierte en has. ¿Ok? Y significa tener. Por ejemplo, I have a PC, a computer, o I have 5 pesos, o I have classes today. ¿Ok? Verbo tener. Es muy sencillo. ¿Cómo construyo sus expresiones positivas, negativas, interrogativas? Es muy fácil. Construyo primero la expresión afirmativa. Un sujeto más la expresión have o has, según la persona, más un posible complemento. I have a pizza in my refrigerator. She has tacos in her refrigerator. ¿Okay? Lo vemos como negativo. Necesitamos un sujeto y dado que esto sigue siendo una expresión del presente simple, la tengo que negar con don't o doesn't. Y después de eso, have más un posible complemento. Dado que la tercera persona ya está en este auxiliar, cuando lo niego ya no tengo que modificar have, siempre se va a quedar como have. ¿Okay? Puedo decir I don't have money o she doesn't have money. ¿Okay? Si mi negativo ya está en el auxiliar y mi auxiliar ya está en tercera persona, ya no tengo que modificar mi verbo. Y después lo veo en interrogativo. Comienzo con do o con does. Me voy a hacer un lado para que lo vean. Más un sujeto más have más un complemento question mark. De nuevo, si mi tercera persona ya está aquí en el auxiliar, ya no tengo que modificar have. Se queda como have, ya no le tengo que poner has. Lo mismo que en el caso de aquí arriba. Si le quiero preguntar a alguien si tiene un sacapuntas, le pregunto, do you have a ¿qué cosa era? Sharpen, ¿no era sacapuntas? Algo así, casi. Algo le faltó el lápiz. Sharpen pencil. Al revés. Pencil sharpen. Exacto, pencil sharpener. Afilador de lápices, ¿ok? Pencil sharpener. Eso mero. Gracias. No problem. Do you have a pencil sharpener? Profe, Yes. entonces si ya tiene docent,
ya no tenemos que modificar el have, ¿verdad? Y exactamente, ya no lo tocas, lo dejas así. Esa es como que la ventaja que te dan los auxiliares, te ayudan a ya no tener que modificar tu verbo. Y si tiene don't, es has. No, si tiene don't, es porque Ajá. tu sujeto no era tercera persona. Por lo tanto, tampoco modificas have. Ok. Mira, si utilizas algún auxiliar de estos, en ninguno de los casos modificas esto. Si utilizas algún auxiliar en tu pregunta, en ningún caso modificas esto. La única forma en donde tendrías que preocuparte de si es tercera persona o no es si tu oración es afirmativa. Solo en ese caso te preocupas de quién es el sujeto para saber si le pones has o no. Pero tanto en negativo como interrogativo, te olvidas de eso por completo, no lo modificas. Ok. Gracias. ¿Ok? No Profe, problem. de hecho, ahorita, o sea, encontré una imagen ahí que más o menos explica en qué ocasiones se usa el do y el do, el doce, algo así. Do y doesn't. Es la que mandaste aquí al... Sí, lo encontré en Google. Buenísimo. Curso de inglés, uso de do y dos. Spam. ¿Cómo que spam? Eso no es spam. Al contrario, es una ayuda que nos están facilitando. Vamos a ver. Idiomas, Global School. Ah, de hecho, mira. Y qué bueno que... Voy a poner aquí en la página que nos mandaste, que nos regalaste, y te lo agradezco muchísimo. Viene una pequeña tablita de cómo utilizar el do y 2. Se las voy a poner aquí mismo en la pantalla. Miren, esto que están viendo acá, de todos modos se los voy a mandar a su WhatsApp. De hecho, ya se los estoy mandando en este momento. Esta imagen que tengo del do y das y bla bla. Y en un segundo les pongo lo que aparece en la otra imagen. En su WhatsApp ya tienen esta imagen que les acabo de poner. Y en la página que nos acabas de compartir, que de nuevo te lo agradezco mucho, viene una pequeña tabla que ya les estoy poniendo aquí en pantalla también. Esta tabla. Muchísimas gracias, Daniel, te lo agradezco mucho. Voy a darle una explicación muy breve a esto, pero de todos modos lo van a entender muy fácil. Pronoun, el pronombre. Si se dan cuenta, solo las terceras personas, este bloque de en medio, son las que modifican el auxiliar do. Tanto en I como en you, we, they, todas quedan como do. Solo estas tres, he, she, it, esos tres pronombres personales, y cualquiera de sus presentaciones, he puede ser my brother, puede ser Charlie, she puede ser my girlfriend, puede ser, no sé, Alice, no sé, el nombre que quieran, it puede ser la casa, el chucho, la pizza, lo que quieran. Solamente estas tres terceras personas modifican el auxiliar para volverlo does. Y del mismo modo, si tengo el verbo have, solo estos tres van a modificarlo para que se convierta en has. Así es como funciona. Estas terceras personas son las únicas que dan lata y solo en el presente simple. ¿Ok? Esa es una muy buena tabla, te lo agradezco, Daniel. De hecho, sí, es muy posible que la entiendan con más facilidad de este modo. Y esta imagen también se las voy a mandar también a su WhatsApp para que les quede ahí y les pueda servir de algún modo como de una pequeña guía de estudio. Ya la tienen en su WhatsApp. Ok, vamos de nuevo a la imagen de esta otra pantalla. Tenemos el uso del have en sus expresiones afirmativas, negativas y preguntas. ¿Okay? Veamos lo que dice. Affirmative, I have. Negative, I do not have, que lo puedo contraer como I don't have. Y en pregunta, do I have? Noten cómo en la pregunta estoy comenzando con la expresión do. Por lo tanto, la respuesta, si es corta, la tengo que completar con do. Por ejemplo, do you have pizza? Yes, I do. O no, I don't. No respondo yes, I have. Respondo yes, I do, porque la pregunta inició con do.
De hecho, esa es una estrategia que ayuda mucho en el inglés. Es con qué me preguntaron, es con lo que respondo. Si me preguntaron con una partícula do, tengo que responder con esa partícula do. Si me preguntaron con una partícula can, el verbo poder, debo responder con la partícula can. Supongamos que la pregunta es, can you help me? ¿Puedes ayudarme? La respuesta tendría que ser yes I can o no I can't. En este caso la pregunta es do you have? Por lo tanto la respuesta es yes I do o no I don't, porque la partícula inicial fue do en la pregunta. ¿Okay? El siguiente renglón es you have. El negativo you do not have. O en contracción you don't have. En pregunta, do you have? Y respuestas cortas, yes you do o no you don't. Afirmativo. Aquí tengo las tres primeras personas. Digo, esas tres terceras personas. He has, she has, it has. Por lo tanto, ya no puedo decirlo con do, lo tengo que poner con does. She does not have. It does not have. He does not have. Y las puedo contraer como he doesn't have. She doesn't have. It doesn't have. Y cuando las veo como preguntas, does he have? Does she have? Does it have? Y las respuestas cortas. Yes, he does. No, he doesn't. Yes, she does. No, she doesn't. Yes, it does. No, it doesn't. Y después tengo we y they. Nosotros y ellos. We have, they have. En negativo. We do not have o we don't have. They do not have o they don't have. En preguntas. Do we have? Do they have? Y en respuestas cortas. Yes, we do. No, we don't. Yes, they do. No, they don't. ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Alguna duda con esta tabla? ¿Con estos significados? Todo correcto, profe. Bien. Bien, fácil hasta ahorita. Entonces ya están listos para su examen de segundo corte. Sí, profe. Eso mero. De una vez, profe. No, porque falta el contenido de las otras 2 semanas, sino por mí con todo gusto los hacía porque sé que lo pasan. Si se los pongo ahorita, lo pasan. Lo hagamos por mitades el examen. De hecho, suena como una buena idea, pero después hablamos de eso. Verán, aquí tenemos 3 expresiones diferentes, bueno, 5 expresiones diferentes, y ustedes tienen que seleccionar cuál es la expresión correcta de cada oración. Consideren lo que ya saben, cuando tenemos terceras personas, cuando utilizo has, cuando utilizo does, etcétera, etcétera. ¿Okay? Number 1. Mary has a new pink pencil case o Mary have a new pink pencil case. Has. ¿Cómo lo sé? Porque está hablando de ella. Sí, ella. Exactamente, porque no importa qué forma tenga el sujeto, Mary, tengo que saber cuál es el pronombre personal detrás de Mary. En este caso, Mary está siendo gobernado por el sujeto o el pronombre personal she. Es decir, Mary equivale a decir she. She has a new pink pencil case, por lo tanto, Mary has a new pink pencil case. Very good. Number 2. Do have they many colored pencils o do they have many colored pencils? Do they have, ¿no? No sé, me dicen o me preguntan. ¿Ah? Porque se, do they have, ¿no? Suena como pregunta. Sería primero el do Ajá, y ya de ahí vaya el sujeto, que en este caso es they. exactamente. Después del do debo tener el sujeto. Ya con esa regla en la cabeza ya tengo esto dominado. Después de do en una pregunta, entonces ya pongo el sujeto. Do they y después el verbo have. Y el verbo sin modificar. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí sería do they have many colored pencils? Very good. Number 3. I not have a ruler. Can I use yours? O I don't have a ruler.
Can I is use. Don't have. I don't have. Pero le estoy preguntando en CAC, ¿no? ¿O cómo No, es que primero le dice que no tiene una regla y después le pregunta si puede usar la suya. Exactamente. Very good. Sí. De momento no se preocupen por esa pregunta de can I use yours. La dejamos hasta donde esté el punto. Porque la otra ya es una segunda oración. Entonces, supongamos que solo existe I not have a ruler o I don't have a ruler. Don't have a ruler. Yes, don't, porque para negar con el verbo have, en presente simple necesito utilizar el auxiliar don't. Y tiene que ser don't porque mi sujeto es I. I don't have a ruler. Y ya después esta persona formula la pregunta, can I use yours? ¿Qué le responderían a esta pregunta? Yes. Yes, I you can. can. Yes. Yes, exactamente. Se les quedó la regla. Conforme es como me preguntan, es como respondo. La pregunta fue hecha con can. Puedo usar tu regla, por lo tanto, yes, you can. Very good. Tengo alumnos brillantes de octavo nivel. Number 4. All of the children have scissors. All of the children has scissors. Have. Have, ¿Cómo lo sé? porque está hablando de ellos. Bueno, los Children. niños. Porque Es en plural. Yes, sería they. porque children, exactamente, estamos hablando de los niños. El pronombre personal detrás de children sería they, ellos. Por lo tanto, a they le debe corresponder un have. All of the children have scissors. Very good. Number 5. Oh no, we have a problem. We has a problem. Mom don't have any milk. Mom doesn't have any milk. Primero sería we have, ¿no? Have. En primero No sé, ¿me dices o me preguntas? We have El a primero problem. es have. Mom doesn't have any milk. Have en el Y primero. el segundo es doesn't have. Ok, vamos a dividir la oración en dos. Según yo ya lo tienen bien, pero vamos a asegurarnos. Lo dejamos hasta el punto. We have a problem o we has a problem. Ustedes me dijeron we have. ¿Por qué? Porque es we. Porque habla de más personas. Exactamente. Sí, Ajá. porque es we, porque el pronombre personal es nosotros. Eso no es una tercera persona, de hecho es el plural de una segunda persona. Así que, no, el plural de una primera persona. Primera persona del plural es we, nosotros, ¿no? Por lo tanto, yes, tengo que tener have. Y después tenemos mom don't have o mom doesn't have. Y ustedes me dijeron, Those. Doesn't. me dijeron doesn't. Y la razón de ello sería que mom, la mamá, el pronombre personal detrás de mom es she, ella. Por lo tanto, she doesn't have. Very good. ¿Esto se les hace complicado? No. No, 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 no. para nada. No. Excelente, porque esta es la actividad de la primera semana y pues ya, según yo, ya lo tienen bastante bien. Lo que sigue de ella es la segunda semana, pero eso no lo vamos a ver todavía. Ok, creo que esto les quedó bastante claro, pero quiero saber si hasta aquí tienen alguna duda. Me pueden preguntar con toda confianza. De hecho, quisiera que me preguntaran si de aquí hay algo, necesitan algún ejemplo extra, lo que sea. Ustedes díganme. Profe, bueno, Dime. hablando de lo del verbo have, Ajá. cuando es afirmativo, se puede ser que ya sea solo I have o I do have, ¿no? O sea, utilizar el do. Um, No, ¿cómo bueno. se llama? Es que algo así había entendido, pero no recuerdo bien. No, qué bueno que lo preguntas porque vamos a resolver esa confusión y qué bueno que me lo preguntas aquí en primer nivel porque he visto alumnos en sexto o séptimo que todavía se confunden con eso. Verán, supongamos que la pregunta es ¿Do you have chocolate? La persona A le pregunta a la persona B si tiene chocolate, ¿no? Quiero que noten que el verbo que está funcionando aquí es el verbo have, el verbo tener. Have no es un auxiliar, en este caso es un verbo. El auxiliar es do. Auxiliar. ¿Okay? Cuando formula una pregunta, la regla indica que
la partícula que utilizó en la pregunta es la que debe completar la respuesta corta. En este caso, la persona B debería responder, en caso de que sí tenga, yes, I do. ¿Okay? ¿Por qué no se puede responder yes, I have? No solo que no sea común, sino que no se debe responder yes, I have. Porque esta es la respuesta a otro tipo de pregunta, a un tiempo y a otra fórmula gramatical totalmente diferente. Y ese es un tiempo que se llama presente perfecto. El presente perfecto, esto no lo vamos a ver todavía, lo van a ver hasta cuarto nivel. El presente perfecto se utiliza para describir las acciones que han ocurrido en el pasado cuyo efecto aún siguen trascendiendo en el presente. Se los voy a explicar de manera muy breve, pero esto definitivamente no viene en el examen. Solo les digo para aclarar esta duda. En la expresión do you have chocolate? ¿Tienes chocolate? La respuesta es yes, I do. I do equivale a decir sí, sí hago eso que dijiste. ¿Y qué es lo que haces? Pues el hecho de tener un chocolate. O sea, sí estoy efectuando esta acción, la acción de tener chocolate, ¿no? A lo mejor en mi refrigerador o en mi despensa en algún lado, pero tengo chocolate. Yes, I do. I have chocolate. ¿Okay? Ahora bien, sí tengo chocolate. En una pregunta en presente perfecto, les voy a poner un ejemplo de una pregunta en presente perfecto, la expresión es diferente. La expresión podría ser en una pregunta. Have you seen this movie? ¿Has visto esta película? Y quiero que noten aquí cómo mi partícula inicial es el verbo have. Pero el verbo que está funcionando es el verbo ver, solo que está en pasado. ¿Has visto esta película? A esta pregunta yo sí le respondo yes, ¿qué? Yes, I have. Exactamente. Aquí sí respondo yes, I have. Es como si alguien te preguntara, ¿has visto esta película? Sí, he. Sí, he, ¿qué cosa? Sí, he visto esta película. Porque como les mencionaba antes, have, aparte del verbo tener, significa el verbo haber. Sí, he visto esta película. ¿Okay? Solo en este caso, solo en esta pregunta, en este tiempo en particular, esta es una respuesta aceptable. Pero si te preguntan con una pregunta, válgase la redundancia, que comenzó con do, no puedes responder con have. Tendrías que haber respondido con do. Do you have a pencil? Yes, I do. Si respondes con yes, I have a una pregunta de do you have, no solo no tiene sentido, sino que gramaticalmente es incorrecto. O al revés, no solo es gramaticalmente incorrecto, sino que la respuesta no tendría sentido para la otra persona. Es como si alguien te preguntara, ¿tienes algún lápiz? Y tú dijeras, sí, he. Sí, he, ¿qué cosa? ¿No? Sí, has, ¿qué cosa? ¿No? No tiene sentido. Por eso, a una respuesta de do you have, o does she have, o does he have, tendrías que responder con el do o con el does, más una expresión de have. Por ejemplo, does he have a computer? ¿Él tiene una computadora? Does he have a computer? Yes, he has. Sí, él tiene una computadora. No, sorry. Yes, he does. Yes, he does. He has a computer. Sí, respondes con la partícula. Y en general eso de con qué partícula me preguntan funciona con básicamente cualquier pregunta que realices. Supongamos que la pregunta comienza con cualquiera de estas. Esto es solo un ejemplo. Si alguien me pregunta, ¿do you have sabritas? Yes, I do. Respondo con do. Can you help me? ¿Puedes ayudarme? Yes, I can. El verbo to be lo vamos a conjugar. Supongamos que alguien te pregunta, ¿Are you a student? Yes, I am. Have you studied in la Politécnica? ¿Has estudiado en la Politécnica? Yes, I have. He estudiado en la Politécnica. Will para futuro. ¿Irás a la fiesta? Will you go to the party? Yes, I will. Iré a la fiesta. ¿Okay? Entonces, con cómo me preguntan es cómo formulo mi respuesta. Entonces, si en algún momento tienen duda con que si la pregunta tiene have por ahí,
No se angustien mucho, solo fíjense con qué inició la pregunta y esa es la partícula que debe finalizar la respuesta simple. ¿Vamos bien hasta acá? ¿No problem? Sí, profe, todo bien. Very good. Entonces, para la siguiente actividad, y vamos a ver si la resuelven bien, a lo mejor se llevan un punto extra. A lo mejor, siempre y cuando participen un montón y lo hagan bien. Ah, o sea, todos nos vamos a llevar un punto extra. Sí, es decir, un punto extra grupal, para todo el grupo. Pero chavos, pónganse trucha. Antes de eso, ¿ya saben lo que es el pensamiento lateral? ¿Han oído hablar del pensamiento lateral? No. El lateral es el que simplemente se dirige hacia una idea, ¿no? Ese es el lineal, el que se va directo hacia el punto. El lateral es el que toma caminos subyacentes o caminos precisamente laterales para tratar de llegar hasta una ubicación. Les voy a dar un ejemplo de cómo funciona el pensamiento lateral. Yo voy a pensar en un número entre el 1 y el 100. Y ustedes van a adivinar en qué número estoy pensando. Así que, adelante. ¿En qué número estoy pensando? Es como para resolver problemas de manera imaginativa, ¿no? Exactamente. Con otro método que no sea solo... Ok, ya me preguntaron el 50. No. ¿El 30? No es el 30, no es el 33, no es el 2, no es el 100, no es el 7, tampoco es el 7, tampoco es el 10, tampoco es el 80, tampoco es el 99, tampoco es el 1. ¿Ese es el ejercicio, dice usted, profe? No, este es el ejemplo del ejercicio. Ah, ok. ¿El 10? Tampoco es el 10, ya lo habían preguntado. 75. Tampoco es el 25, el 100 ya lo habían preguntado. Tampoco es el 75, tampoco es el 15. ¿Y cómo estamos seguros de que está pensando en un número? Porque estoy pensando en un número y no estoy cambiando de número, estoy pensando en un solo número. Tampoco es el 11. El número también. Y está haciendo trampa. 99. No, porque eso sería hacer trampa precisamente. Tampoco es el 22, tampoco es el 99, tampoco es el 3. Ok, pause. Si se dan cuenta, existe la probabilidad de que ustedes pregunten 99 veces antes de atinarle. Es posible que lleguen a preguntar 99 veces antes de saber qué número estoy pensando. Por lo tanto, esta manera lineal de preguntar no les está ayudando mucho. Vamos a hacerlo de manera diferente. ¿Quién de ustedes quiere pensar en un número? Fátima, ok, piensa en un número. Obviamente no nos digas qué número es. Ahorita no les voy a decir en qué número estaba pensando. Ustedes van a adivinar. Después de que les demuestre cómo se hace, ustedes van a saber qué número estaba pensando. Ok, Fátima, ¿ya pensaste en un número? Obviamente entre el 1 y el 100. Excelente. Observa cómo pregunto, Fátima. ¿Tu número está entre el 1 y el 50? ¿Tu número está entre el 1 y el 25? ¿Tu número está entre el 1 y el 10? ¿Tu número está entre el 1 y el 5? Eso significa que solo me quedan 5 posibles respuestas y es decir, está entre el número 6 y el 10. ¿Tu número está entre el 8 y el 10? Por lo tanto, solo me quedan 8, 9 o 10. ¿Tu número es el número 9? Es el número 10. Ok, su número fue el número 10. ¿Cuántas preguntas me tomó? Me tomó menos de 99. Eso es un hecho. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hice? No pregunté linealmente, no pregunté en línea recta, no fui preguntándole, ¿es el 1, es el 2, es el 3? Ahí me habría tomado solo 10 números, pero imagínense que si hubiese empezado desde el 100. ¿Es el 100? No. ¿Es el 99? No. ¿Es el 98? ¿97? ¿96? Eso habría sido muy tardado. Ahora bien, sabiendo lo que saben, y yo no he cambiado el número en el que estaba pensando, ahora sí, díganme, ¿en qué número estaba pensando yo originalmente entre el 1 y el 100? Ya tienen cómo saberlo.
¿Su número está entre el 1 y el 50? No. Entre el Entonces, 50 y del- el 100. Obviamente sí, entre el 50 y el 100. ¿Está entre el 30 y el 70? No. Pero esa se las voy a descontar porque ya saben que no está entre el 1 ni el 50. ¿Está entre el 51 y 75? No. Ok. ¿Está entre el 75 y 90? No. 80 o 90 tampoco. Entre el 91 al 100. Entre el 91 y el 100 sí. No es el 96. No es el 95. ¿Tu número es un número par? Mi número es un número par. Eso significa que acabas de quitar la mitad de los números. 94. No es el 94. Es Nove- 98. 99 no es un número par. Y Es 98. efectivamente es el 98. Porque nadie pregunta nunca por el 98. Todo el mundo pregunta 1, 50, 25, 75, 100 o 99, pero nadie jamás recuerda al pobre 98. Así que, yes, mi número es el 98. ¿Cuántas preguntas les tomó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quizás 10 preguntas. Pero ya no las como 50 que les habrían podido tomar antes. ¿Ok? Eso es pensamiento lateral. Eliminar bloques completos de información que no necesito para quedarme únicamente con la información que sí me da datos importantes sobre la resolución de mi problema. Ahora bien, con números es muy fácil hacerlo. Es exageradamente sencillo. Es más, les puedo preguntar, estoy pensando en un número entre el 1 y el 10 millones. ¿Cuál es? Y les aseguro que en 5 minutos lo saben, o menos. Obviamente no lo vamos a hacer, pero si yo les dijera, estoy pensando en un número entre el 1 y el 10 millones, lo sabrían adivinar, sin problema, con pensamiento lateral. Ahora ya lo saben. Y hagan la prueba con quien sea. Díganle a alguien, a ver, estoy pensando en un número entre el 1 y el 100. Y obviamente a lo mejor esa persona no va a adivinar. Pero díganle a esa persona, a ver, piensa un número entre el 1 y 10 millones y te adivino tu número. Y la otra persona se va a quedar como, oh cielos, eres pro. ¿Ok? Ahora vamos a hacerlo mucho más difícil. Y si lo hacen bien, se llevan el punto extra. ¿Listos? ¿Están listos para esto? ¿Ya lo pensaron bien? ¿Están listos? Todo o nada, exactamente. Bueno, todo o nada significa que se llevan el punto extra o se van a extraordinario, pero vamos a dejarlo nada más en que se lleven el punto extra. Muy bien, esto va a funcionar del siguiente modo. Verán, ustedes pueden hacer todas las preguntas que necesiten para adivinar lo que yo les quiero preguntar, para adivinar lo que yo estoy pensando. La condición es la siguiente. A pesar de que pueden preguntar todo lo que tengan que preguntar y todo lo que necesiten preguntar, sus respuestas tienen que ser formuladas de tal modo en que yo solo pueda responder sí, no o intrascendente. ¿Qué significa intrascendente? Que a lo mejor esa respuesta no los llevaría a adivinar la solución. Por ejemplo, supongamos que yo estoy pensando en la marca de un automóvil y alguien me pregunta, ¿el automóvil es rojo? Yo te digo, intrascendente, porque casi todas las marcas de automóviles tienen por lo menos un automóvil rojo. Esa pregunta no te ayudaría a solucionarlo. ¿Ok? Bueno, ¿listos? La marca. Ajá, pero no puedes preguntar la marca. Recuerda que yo solo puedo responder yes or no. Aquí van a utilizar lo aprendido. Sería preguntar si es un carro alemán. Oh, very good. Eso es justamente lo que vamos a hacer. Las preguntas que ustedes tendrían que formular es como do o does más el sujeto más el verbo que necesiten preguntar más un complemento. Por ejemplo, si supongamos que la pregunta es esa, ¿es un carro alemán? Eso lo tengo que preguntar, dado que estás preguntando como si es, eso lo tengo que preguntar con el verbo to be, es decir, el verbo to be más un sujeto más, en este caso, el adjetivo calificativo. Is it a German car?
No se preocupen, les voy a ir ayudando con sus preguntas poco a poco. Así es. Entonces van a ser todas las preguntas en inglés, ¿verdad? Yes, every question has to be in English. Aquí vamos. Estoy pensando en una persona. ¿Quién es esa persona? Obviamente esta persona es suficientemente famoso como para que todos lo conozcan. Estoy pensando en una persona muy famosa. ¿Quién es? Your person or the person is a famous person. ¿Ok? Voy a trabajar con tu pregunta. Is this person... Y aquí ya puedes preguntar a famous one. ¿Es esta persona famosa o un famoso? Is this person a famous one? Yes, y yo te respondería, yes, this person is very famous. Very famous. Is an actor? Ok, en este momento no sabemos si la persona en que estoy pensando es hombre o mujer. Como no sabemos si es hombre o mujer, en inglés lo pronunciaríamos así. Is it... Y aquí puedo preguntar a man. Is it a woman? Ahí ya te dio una ayuda grandísima. Pero si quiero especificar, porque quiero decir que si es un actor, o sea, pero pues, hay actrices y actores. Exactamente. Para no preguntar si es actor o actriz, antes defines primero si es hombre o mujer. Ok, entonces supongamos que me preguntaste, ¿is it a woman? Y yo te digo, no, it's not a woman. Eso significa que de ahora en adelante todas tus preguntas ya no son is it. De ahora en adelante todas tus preguntas son is he. Porque ahora ya sabemos que no es una mujer. Dado que ahora sabemos que es un hombre, ya puedo preguntar con is he. Ahora sí, ya puedes preguntar lo que querías saber sobre si es actor o no. Is he an actor? Excellent question. Is he an actor? Y la respuesta que te diré es yes, he is an actor. Is he young? Ok, esa pregunta. Is he young? No, he is not young. He is not young. ¿Qué pasa? Pregunta Fátima si es cantante. Entonces podríamos preguntar, is he or she a singer? De aquí recordemos, en inglés cuando hablamos de las profesiones, como actor o cantante, recordemos que lo preguntamos con el artículo an actor, a singer. No solo preguntamos is he singer, sino is he a singer. Is he an actor? ¿Okay? En este caso, si quieres preguntar si es cantante, diríamos is he a singer? Is he a Keanu Reeves? Vamos a ver tu pregunta. Tu pregunta fue is he a Keanu Reeves? Hay dos cosas con esta pregunta que habríamos que determinar. Aquí estás preguntando si es un Keanu Reeves, o sea que ¿cuántos Keanu Reeves hay? Dado que nada más hay uno, preguntaríamos is he Keanu Reeves. Pero eso significaría que te estás yendo directo hasta la pregunta final. Okay. Y si no es Keanu Reeves, ¿cuántas personas famosas tienes para preguntar? Hay millones, por lo tanto, esta pregunta, de momento yo te recomiendo que no la hagas, porque si no es él, te quedan 1000 preguntas para hacer todavía. En vez de eso, mejor vas eliminando información como lo que está pasando aquí arriba, y ya cuando tengas como que una pista, ya puedes preguntar si tienes alguna idea. Digo, tu pregunta está bien hecha, solo que en este caso no te va a ayudar. ¿Puedo hacer una pregunta, profe? Yes, claro. Is he actor won an Oscar? Ok,
Voy a ayudarte con tu pregunta porque está formulada en un tiempo un poco más complejo. Has this actor won an Oscar? Has this actor won an Oscar? ¿Ha este actor ganado un Oscar? No, he hasn't. No, he hasn't. Vamos a ver. Hay más preguntas ahí en la lista. Fátima preguntó si es cantante. Martín pregunta, ¿Is he an actor of DC? No, he's not an actor of Detective Comics. He's not an actor of DC. Ana pregunta, ¿Is he blonde? Bueno, la pregunta debería ser formulada como ¿Is he blonde? ¿Es rubio? More or less, más o menos. He's a Caucasian actor. He is a Caucasian actor. Es decir, él es de tez blanca y de cabello más o menos claro. No es exactamente rubio, pero tampoco es moreno. Su tonalidad en general es clara, es blanca. ¿Is he an actor of Marvel? No, he's not an actor of Marvel. Pregunta William, ¿Is he an actor in a superhero movie? He is not an actor of a superhero movie. Teacher, is he an actor of the action movies? Esto te voy a ayudar a preguntarlo así. Is he an... hay varias formas de preguntarlo. Vamos a ver. Podrías preguntar una, podría ser, ¿Does he star in action movies? Todas tienen que ser con does y si has, ¿verdad? O puedo utilizar otra forma de decirlo. Puede que hayan otras, Digo, estas son para usar lo que han aprendido, pero puede haber otras. ¿Does he star in action movie o is he an action actor o an action star? Es como preguntar, ¿él estelariza en películas de acción o es una estrella de acción? Y the answer is yes. He has many action movies. Many action movies. Él tiene many action movies. Is he actor is American? Vamos a ver tu pregunta, Ulises. Tu pregunta la vamos a formular de dos modos. Hay dos formas en que podríamos preguntar por el origen o nacionalidad de alguien. Podemos preguntar directamente por el país. Por ejemplo, is he from, y aquí pones el nombre del país. O si conoces el gentilicio, mencionas el gentilicio. Is he y el gentilicio. ¿A qué me refiero con el gentilicio? Supongamos que preguntas, ¿Is he from Mexico? O ¿Is he Mexican? Y ahí ya podrías preguntar lo que necesitas. En este caso, me puedes replantear tu pregunta de nuevo si quieres, Jonathan. Bueno, de hecho, Diana, sí, Jonathan ya lo habías puesto. Bueno, también David, no, más bien Jonathan la puso y David. Ahorita David ya viste qué modos hay de formularlas. Ok, la respuesta a esta pregunta de ¿Is he an American actor? He was not born in America. Okay? He is originally not American. He was born in Germany. But now he is American. ¿Entienden esa información? Sí, teacher. Yes, teacher. Very good. Están haciendo muy buenas preguntas. Muy buenas preguntas. Yes. Bueno, nada más es pregunta. Obviamente el actor que usted está pensando, me imagino que está vivo, ¿no? Porque tipo puede pensar en alguien. No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Cómo lo averiguarías?
¿Qué tal si el actor que estoy pensando ya está muerto? ¿Cómo podemos averiguarlo? De este modo. Is he, y aquí preguntas cualquiera de las dos, alive or dead. Entonces, is he alive? Yes, he is alive. He is alive. Fátima pregunta, is he Paul Walker? Y dado que he is alive, eso ya elimina a Paul Walker. Y para preguntar, o sea, tipo la edad, si, bueno, si es adulto o si es más joven, no sé si me explico. Ok, aquí tienes una pista. ¿Cómo determinas si está, o sea, si está, lo ve grande o está a una edad así? No sé. O sea, ¿a qué edad determinas si está grande? ¿A partir de qué edad? Excelente pregunta. Vamos a determinar esos rangos para que sepamos como cuando alguien es grande, cuando alguien es joven, etcétera, etcétera. Vamos a suponer que, pues obviamente, pues de 0 a 12 pueden ser considerados child, ¿ok? De 13 a 19, esos son teenager. De 20 a más o menos 33, 32 por ahí, 33 digamos, eso es young adult. Digamos como de 35 a más o menos 55 quizás, eso es adult. Pero hay un término en medio que es como entre 45 a 65, eso es middle aged. Es como que está en su edad media. Y del 66 como en adelante ya se puede considerar old, aunque old suena feo, así que le podemos decir senior, como señor mayor, senior. Senior. Está como enredada la cosa, está aquí, pero espero que se le hayan entendido. Jonathan pregunta, ¿Is he star in Terminator? Vamos a reformular tu pregunta y vamos a ponerla como ¿Does he star o does he act in Terminator? ¿Actúa en Terminator o establece en Terminator? ¿Does he star in Terminator? No, he doesn't. No, He is not in any Terminator movie. Does he act in sagas? Does he act in sagas? Yes, he does. This actor appears in a very famous saga. Excellent question. Is he short? Well, that depends. For Mexico, he is tall. He's a tall person. I mean, for us, like Mexicans, he is a tall person. Para nosotros, yeah, he is tall. He's not short. Ahora bien, is he an actor slim? Vamos a reformular esa pregunta porque recuerda, los adjetivos calificativos van antes del sustantivo. Así que lo diríamos como ¿Is he a slim actor? ¿O is he a thin actor? Y aquí necesitamos adjetivos calificativos y sus contrarios. Es decir, thin o fat, por ejemplo. O podemos poner slim o robust. Y pues aquí obviamente van un montón de adjetivos calificativos como tall, con short. O pues básicamente los que se les ocurran y sus contrarios. Dice Roberto, para preguntar si es un actor de la saga de Star Wars, ¿cómo lo podríamos preguntar? Intentemos.
Para preguntar si un actor actúa o aparece, puede utilizar los verbos act o puede utilizar los verbos appear, por ejemplo, aparecer. He's not Chabelo. Y sería como, is he Chabelo? But no, he's not Chabelo. Bueno, Chabelo sale en películas de acción, pero son más como de terror, acción, clase B. Estas de Chabelo y Pepito contra las momias y cosas así. Pero no es ese tipo de acción. Otra pregunta. Yes. Is he act in X-Men? Does he act in X-Men? Does he act in X-Men? No, he doesn't appear in any X-Men movies. He doesn't appear o he doesn't act in any X-Men movies. No aparece en ninguna película de los X-Men. Good question. Buena pregunta. Y viendo cómo se formula esta pregunta, Roberto, ya podrías preguntar si aparece en Star Wars. Does he act in action in fiction films? Does he act or does he appear in science fiction movies? ¿Esa fue la pregunta? ¿Quién me preguntó? Yo. ¿Sí? Does he act or does he appear in fiction movies, in fictional movies? Yes, he has many fictional movies, like science fiction movies. But mainly, he has action movies. No, he's not Thomas Wallen. I have no idea who that person is. No conozco a ese Thomas. Ana Paulina. En algún momento, si sienten como que se están quedando sin preguntas, la clave para seguir adelante es recapitular sobre lo que ellos saben, sobre la información que ya tienen. Así que díganme, ¿qué saben hasta ahorita de esta persona? Is he married? Yes, he is married. He is married. No, Erandi, ¿cómo que ya te das? Es muy fácil. Recuerden, si se dan, en caso de que se den por vencidos, sí, obviamente les diría quién es la persona, pero no se llevarían el punto extra. Fátima dice, y si no sé de películas y todo eso, mira, es una persona muy famosa, muy famosa. No les estoy poniendo a alguien así desconocido como, es el primer ministro de Uganda. No, o sea, no, tampoco así, ¿no? Es una persona muy famosa, pero si no estás muy familiarizado con películas, no te preocupes. Tus compañeros, de todos modos, algunos sí ven bastantes películas y por ahí lo han de reconocer. No se angustien, no se preocupen. Denle, les quedan 10 minutos. 10 minutos para responder. Si en 10 minutos no lo resuelven, ya les digo el actor, pero no se llevarían el punto extra. Exacto, David, van por el punto. Does he have children? Ana Paulina, does he have children? Yes, he has children. Yes, he does. He has children. Aunque como 1000 actores de Hollywood pues, tienen niños, entonces a lo mejor eso no te ayuda mucho. Piensen en películas de acción muy famosas. Profe, disculpe, ¿cuál era la pregunta? No escuché bien. ¿La que hizo Ana Paulina? Sí. Te la pongo aquí. Ella preguntó, ¿does he have children? Oh, yeah. Does he have children? So, is he a principal
¿cómo dice? Principal, Ok. actor principal, Is he the main star? O main actor? O does he have the main role? Ok, entonces lo pregunto otra vez así. Ajá, la que tú quieras preguntar, ahí tienes 3 posibles opciones. Is he the main star? Él es la estrella principal. Yes, usually, because this is a very famous actor, usually, he is the main star. Y eso como en 95% de sus películas, he is the main star. Does he act in Stranger Things? No, he doesn't. He doesn't. Y aparte Stranger Things, aunque la serie es famosa, pues es famosa entre quienes tienen Netflix, entonces a lo mejor muchos no tienen. No les pondría un actor de Stranger Things, porque a lo mejor no todo el mundo lo conoce. El que les estoy diciendo ha salido 1000 veces en Canal 5 y entonces sí, no hay como no. Is he an actor? Vamos a ver, David, vamos a reformular tu pregunta. Is he an actor of? Y aquí pueden preguntar la pregunta que necesiten. Digo, pero pueden preguntar como específicamente lo que necesiten. O lo puedo preguntar como esta de aquí arriba. La que decía, pues esta. Así que, ¿cómo puedes preguntar, David, lo que necesitas preguntar? Fabián Alonso pregunta, ¿Does he act in King Kong? No, he doesn't appear in King Kong. Teacher, Yes. which is his most famous movie? Recuerda que solo te puedo responder yes or no. Oh my gosh. Está bien, les quedan 7 minutos, pero pues va a suceder lo siguiente. Denme un segundo. ¿Profe, podría recapitular todo lo que han preguntado mis compañeros? Claro que sí, pero pues les tengo una noticia. La pregunta que acaban de formular. Vamos a ver. Sabemos que this person is alive. Esa persona está viva. He is not young. No es joven. He is tall. Es alto. He is an action star. Sale en películas de acción. He act in sagas. Actúa en sagas. No, he's not Thomas Kretschmann. Porque también, ¿cuántos conocen a Thomas Kretschmann? Sabemos que he is married, está casado. He has children. He is the main star of his films. Es la estrella principal de sus filmes. Y he doesn't appear in X-Men. Pero resulta que Jonathan hizo una pregunta y la respuesta es yes, he is Bruce Willis. Excellent, Jonathan. Jonathan, you got the answer. Y le acabas de ganar a tu grupo 2 puntos extra. Yes, Jonathan, he is Bruce Willis. Excellent. Congratulations, you won. ¿Pero cuál era la saga famosa? ¿En cuál saga famosa ha aparecido Bruce Willis? Ay, pues no sé. Tiene... Duro de matar. Duro de matar, desde luego. Duro de matar. Ya no tiene cabello. Ya no tiene mucho cabello, que digamos. Ah, sí es alemán. Y es exactamente, él es alemán. Originalmente nació en Alemania. Y pues como se han dado cuenta, pues cada vez tiene menos cabello. Pero, yes, you got the answer. No se preocupen, lo lograron adivinar. Así que esos... Bueno, usted había dicho que salía en Canal 5 y yo no veía Canal 5 y ni siquiera noté ninguna película de él. Bueno, o sea, regularmente sus películas las pasan en Canal 5. No es que él trabaje en Canal 5. Pero regularmente sus películas ya las pasan en televisión abierta. Entonces... Ok, yes, you got the point. No se preocupen, ya tienen sus 2 puntos extra, así que...
¿Cómo que no saben que existía? El pelón de brazo. O sea, conocen a ese otro actor, pero no conocen a Bruce Willis. Me preocupan. Profe, ¿le puede dibujar unos lentes a ver cómo se ve? Claro que sí. De hecho, creo que él ya por momentos necesita lentes Y cabello. y cabello. Vamos a ver qué peinado le ponemos. Póngale rastas. Rastas. Profe, yo estaba buscando en internet actores alemanes que hubieran hecho películas en sagas, que no fueran jóvenes, ¿no? Ujú. Es que es como un criterio muy específico de búsqueda. Yo le iba a preguntar si era un actor de los clásicos. No sé si estaba bien eso. Am, el problema habría sido entonces definir bueno, cómo defines un clásico, porque clásico yo te habría dicho, por ejemplo, películas como Lo que el viento se llevó, como Ciudadano Kane, como Ben-Hur, por ejemplo. Porque sus películas de él, si no mal recuerdo, son antiguas, así tienen tiempo que salieron. Bueno, antiguas, pero como del 80 y algo, 90 y algo, pero clásicos se consideran como del 30, 40, 50 quizás. Ala, Sí, está muy por viejo ejemplo, para mi edad. sí, no, ya, por ejemplo, si yo te dijera El Mago de Oz, la película del Mago de Oz es de 1929, eso es un clásico. Pero Duro de Matar, o sea, es un clásico de acción, pero no es un clásico en el sentido de la historia de la cinematografía. Ahí habría que Entonces, haber definido, ¿no? También así como La Fábrica de Chocolates, ¿verdad? O sea, la primera edición es un clásico, ¿podría ser un clásico o no? Mira, sigue Yo creo que siendo no, porque todavía muy hay nueva. controversia, ¿verdad o no? Ajá, la primera de la que se llamaba Willy Wonka y la fábrica de chocolate, a diferencia de la nueva que se llama Charlie y la fábrica de chocolate. La primera, por ejemplo, sí es muy antigua, creo que es del 78, 70 por ahí, creo. Es muy antigua, pero todavía no queda en el rango de clásicos. Todavía no llega al rango de clásicos. Un clásico sería, por ejemplo, una película llamada Casablanca, que es un auténtico clásico. Por ejemplo, una película llamada Metrópolis o la de Lo que el viento se llevó o Ciudadano Kane. Esas son películas clásicas. El Mago de Oz es un clásico y es un super clásico que a lo mejor y no sepan mucho sobre cine, puede que no, pero seguramente han escuchado hablar del Mago de Oz. Y seguramente han escuchado hablar del Mago de Oz más que, por ejemplo, Willy Wonka. Matrix no es un clásico, se considera un referente en la cinematografía debido a su historia y sus efectos especiales, pero aún no es un clásico, no se considera clásico. Quizás dentro de 40 años sí alguien lo considera. Ah, ¿te acuerdas de aquel clásico Matrix? Que por cierto, el siguiente año, no sé si el siguiente o hasta el 22, que salen en el mismo mes, creo que en mayo salen Matrix 4 y John Wick 4. Creo que en el mismo mes. O sea que Keanu Reeves va a ser su propia peor competencia. Y ni es cierto, no va a ser competencia porque hay gente que saliendo de una sala se va a meter a la otra. Yo lo voy a hacer, voy a ver John Wick 4 y saliendo voy a ver Matrix 4. Entonces, así va a pasar. Nos vemos en el cine, por cierto. Sí, aplica. Exacto. Digo, si es que ya acabó la pandemia, ¿no? También. Bueno, guys, son las 2:59. Ya llegamos al fin de la sesión. Espero que esto les haya servido un poquito de práctica. Y que pues, y si no, aún así vamos. Bueno, sí, adentro de una bolsa de plástico con cubrebocas, pero sí. Va, sale que sí. Así como en cantina. Profe, Yes, dime. es pregunta de películas, no sé si se puede hacerla. Claro que sí, porque mira, la sesión ya terminó, así que lo que quieran preguntar ahorita en adelante, denle, Ok. con todo gusto. Antes que nada, no sé si ya escuchó del supuesto, o sea, no es seguro, crossover de Spider-Man. Ajá, del multiverso. ¿Usted qué cree? ¿Cree que sí o qué opina, vaya, sobre eso? Mira, Spider-Man ya inició un multiverso con esta pregunta, perdón, con esta película animada que salió hace 2 años, creo, o el año pasado. Que es una maravilla de película, por cierto, en cuestión de guión y producción, y sobre todo de guión es una maravilla de película. Spider-Man ya inició con el asunto del multiverso. A esto le siguió lo que hizo DC, cuando en su serie, por ejemplo, Flash, salieron Lucifer y salieron El de la serie de Lucifer salió en la serie de Flash, por ejemplo. Porque de hecho ese Lucifer es un personaje de DC. No están hablando del Lucifer bíblico, sino del personaje de DC, ¿no?
Y luego ya ven que en esta misma serie de Super Chica, por ejemplo, también sale el anterior Superman, Brendan Root, el que hizo la película de Superman Returns, también sale como un Superman ahí. O sea, comenzaron a jugar también con su multiverso. Pero DC todavía está muy joven en el asunto de la producción de las películas cruzadas y los multiversos. Marvel ahorita está, pero años luz adelante de DC. Es muy posible que Marvel, de hecho, sí esté planeando un multiverso, porque ya está sembrando las pistas, ya está sembrando las semillas en sus producciones actuales. Por ejemplo, en la película que viene de Morbius, que es un personaje muy íntimamente ligado a Venom, por ejemplo, sale el buitre, el que salió en la primera película de Spider-Man Homecoming. Él va a salir en la de Morbius, ya se reveló. Si sale el buitre con Morbius, significa que están ligando a Venom a Morbius y por lo tanto están ligando a Morbius con Spider-Man. Eso significa que están ligando a Venom con Spider-Man. Eso significa que es muy posible que el primer multiverso corresponda no tanto en personajes, sino en casas cinematográficas, Sony con Disney. Es decir, que el Venom que conocemos que salió en la película con Tom Hardy se una al evento cinematográfico de Marvel. Si eso sucede, entonces es posible que le den, y siempre y cuando tenga éxito, entonces es muy posible, y me refiero a financieramente posible, de que sí hagan el multiverso que todo mundo hemos estado esperando. Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland en un mismo multiverso cinematográfico. O sea, los 3 mejores Spider-Man que ha tenido la historia del cine. Profe, también, o sea, yo tenía una duda hace tiempo, igual me pregunté, ya yo creo que es en la película del Hombre Araña contra el Electro, me parece que es. Al final aparece que se va a enfrentar contra Rhino, pero... Ajá, no se sabe. contra los Six Sinisters. Y de hecho la película termina justamente en el enfrentamiento contra el Rhino. Y nada más que ese Rhino es el del universo Ultimate. Bueno, no sé si sepan mucho de cómo están los universos en los cómics, pero está el Amazing Spider-Man, está el Ultimate Spider-Man, está el Incredible Spider-Man, etcétera, etcétera. El Rhino que aparece ahí es el del universo Ultimate, el que utiliza un traje exomecánico con motores industriales y toda la cosa. Porque el Rhino del universo Amazing Spider-Man solo utiliza una especie de traje blindado, pero que parece la piel de un rinoceronte, que se ve más como si fuera piel encima de la persona que lo usa. El del universo Ultimate es el que parece una especie de exoarmadura, como si estuviera adentro de un robot, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que sucedió en esa película de Spider-Man con Andrew Garfield es que al final aparece el Rhino del universo Ultimate. Ese fue como el primer asomo a un multiverso dentro de una película oficial de Spider-Man. Lástima que esa saga finalizó antes de que terminara, porque en la siguiente película, con Andrew Garfield, ya se iba a enfrentar a los 6 siniestros, es decir, se iba a enfrentar al Duende Verde, se iba a enfrentar al Rhino, se iba a enfrentar al Doctor Pulpo, se iba a enfrentar a, creo que al Taskmaster, etcétera, etcétera. Iban a poner a los 6 siniestros así con todo su esplendor, pero pues la saga finalizó en esa segunda película y ya la reiniciaron con Tom Holland. Pero sí va a poner muy buena. Lástima que no terminó. Yo hubiese deseado que esa tercera parte ocurriera, pero ya no pasó. Y supongo que está bien, porque cuando Disney compró el personaje, dijo, no, ¿saben qué? Lo vamos a renovar por completo, y eso significa que las cosas que ya pasaron aún no han ocurrido. Hay oportunidad de que sucedan de nuevo de otro modo, ¿no? Yo tengo esa duda. Ujú. Bueno, pregunta. Ok, es que ya veo que había salido la segunda parte de creo que la de Infinity, me parece, donde aparece, donde derrotan pues a Thanos. Ajá. Luego dijeron que iban a sacar otra vez esa misma película, pero con un poco más extendida, algo así, no sé. Pero esa parte no la vi, o sea, no sé qué. De hecho sí salió, y la volvieron a sacar del cine. No sé cuántos meses después, como 2, 3 meses después creo, la película de Infinity War, no, la película de Endgame volvió a salir al cine ya con la escena extendida. En total fueron como 8 minutos, no fue así gran cosa. Y con eso logró romper el récord de taquillas histórico que tenía Avatar, la película de James Cameron. Logró romper el récord de taquilla, Endgame, con esos 8 minutos extra. Y por cierto, fue parte como que un poquito trampa, porque sí había una escena extra dentro de la película, pero los 8 minutos extra también eran en parte el tráiler de Spider-Man, de la siguiente película de Spider-Man. Entonces fue así como que un poquito de trampa, pero sí había una escena extra que ocurre después de lo de Tony Stark, que si alguien no la ha visto, pues no voy a dar spoilers, pero sí. Por cierto, antes de esto, déjenme finalizar la grabación de la sesión, porque esto obviamente ya no es parte del inglés.
Así que bueno, finalizo la sesión. Con la muerte de Black Panther. Exacto, sí, qué triste. Qué triste. Ok, cierro la sesión y ahorita le seguimos.